Oye, estamos que nos salimos. La verdad es que son 2 o 3 semanas impagables para gente boomer como yo, que ha vivido los años 80, aquí el boom después de las canastas del Colacao del Mundial 86, Olimpiadas del 84, con unos referentes magníficos. Por un lado, el señor Jordi Acamba, pero por otro lado, un Andrés Jiménez que yo como entrenador realmente tengo que reconocer que siento debilidad, y Pera lo sabe perfectamente, por aquellos jugadores versátiles que son capaces de hacer muchas cosas y bien en la pista, que probablemente no son 10, pero son un 8 alto, y la verdad es que el paradigma y el referente y la persona que jugador que yo creo siempre ha ejemplificado todo esto es Andrés Jiménez. Un 3, un 4, te podía jugar por fuera, postear, rebotear, correr. Una delicia para cualquier entrenador, y encantado de tenerlo con nosotros y ansioso por oírle hablar y que nos comente Hacía todas de las todo, batallitas. No, Jimix, hacía de todo. bueno, Sí. Era tremendo, era tremendo. Yo siempre me he preguntado, de que conozco a Jesús hace ya pues lo menos 25 años, ¿qué hubiese sido Andrés Jiménez en manos de Jesús? Bueno, Yo te puedo asegurar que, igual que muchos entrenadores de mi época que han crecido a partir de los años 80, la referencia del juego del triple post implantada por Aito a través de la figura de Andrés Jiménez en la Peña, primero en el Cotonifício y posteriormente en el Barça, se fundamenta en todo esto que te estoy comentando. O sea, Pues, este triple post... sin él jugadores, es el creador. sin jugadores como Andrés Jiménez no podría ejecutarse de la forma tan brillante que lo hacía el Barça, y tan incontenible. Era muy difícil de defender este equipo. Pues hoy es el Andrés Jiménez el que vamos a tener aquí, y él nos va a explicar todo esto que Jesús nos está comentando. Creo que ya nos está escuchando. Andrés Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Campo Atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, de momento encantado con tantos piropos, inmerecidos completamente, pero bueno, hombre, se agradece. ¿Cómo que inmerecidos? Mucha humildad, Andrés, mucha humildad. Lo que hemos dicho es real, como pionero en la posición de tres alto. Sí, piensa una cosa, Andrés, es muy verdad. difícil sacar un elogio gratuito de Campo Atrás. Sí, es verdad. Y tú mereces mucho más por lo que te hemos visto jugar. Has sido un ídolo y un referente, siempre con esa sonrisa que le caracteriza. Y bueno, lo que queríamos saber primero, ¿cómo estás? Porque no te solemos ver mucho en los medios, no te vemos Sí. en el tema público. ¿Y dónde te ubicamos ahora mismo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Bueno, pues ahora me encuentro, de hecho, en Badalona, que es donde finalmente, después de retirarme, resido. Y estoy, pues bueno, pues contento de poder hablar con vosotros. Y es verdad que en general he sido siempre un poquito introvertido en este aspecto de los medios y tal. Me cuesta un poquito, pero bueno, a la vejez me voy animando y encantado de estar con vosotros y para contestar todas las preguntas que queráis. Y para pasar un buen rato, que es lo importante, y que la gente, pues eso, que le gusta el baloncesto, pues disfrute. Seguro que sí, ya verás que se te va a pasar rápido. A la tercera pregunta te habrás soltado, y entraremos aquí en una charla, ya verás que muy amena y muy divertida. No, Queríamos pero saber- por lo poco que he escuchado, todos vosotros sois un crack, ¿eh? Porque la verdad es que los comentarios y el nivel es bueno y alto. Muy Bueno, bien. pues eso que venga de parte de Andrés Jiménez Yo hago un inciso, el nivel lo marca el entrevistado. No, por supuesto. Si el entrevistado no nos estamos inventando absolutamente nada. Lo que yo he dicho es que lo siento de corazón, y no es porque tenga a Andrés delante, sino porque si me coges una tertulia como entrenador, te diré que me encanta jugar al triple post, me encantan los jugadores capaces de desarrollar juego versátil, y realmente yo creo que en el caso de Andrés no estamos mintiendo ni engañando. No, en absoluto. Ha sido un total referente en esta forma de jugar y un prodigio, y bueno, ahora hablaremos con él más a fondo, pero una persona y un jugador que cambió el baloncesto en España. Andrés, ¿tienes alguna relación hoy en Dime. día con el deporte o a qué te dedicas? Sí, no, bueno, yo tengo una empresa que gestionamos inmuebles, y entonces no, desde que me retiré, la verdad es que no he tenido especialmente, digamos, afición a entrenar. Sí, que quizás me hubiese decantado por entrenar a chavales de formación, eso sí, a equipos y jugadores ya consolidados, pues bueno, me tiraba menos. Pero bueno, me retiré, pero sí, sigo un poco vinculado con el Fútbol Club Barcelona, voy bastante a los partidos. Y bueno, y sigo el baloncesto. Cuando escribía, estuve un tiempo que escribía para algunos diarios, pues estaba, digamos, más al tanto de la actualidad. Ahora también lo sigo, pero no con esa profundidad. A veces se le ve por el Palau, por el palco, Sí, con Audi, sí. con Manolo, los mitos Exacto. del Sanedrín, primera línea, comentando la jugada, ¿no?
Hombre, de ahí se ve más fácil el baloncesto, ¿eh? Andrés, desde el palco. Pues sí, sí, eso te lo reconozco. O sea, desde la barrera se ve todo muy fácil y es fácil a veces, pues bueno, pues decir, pero es complicado. Y hoy en día el baloncesto yo agradezco los elogios y es verdad que físicamente en mi época yo era un jugador bastante potente y que sobresalía a nivel físico, unas buenas piernas, un buen salto, pero hay que reconocer que el nivel de hoy en día es muy, muy alto. El nivel de la ACB, el nivel de la Euroliga es altísimo. Que un jugador pueda competir y destacar, pues no es fácil, no es fácil. Entonces yo sí creo que a lo mejor pues, bueno, jugadores de otras épocas teníamos un cierto poderío físico, pero hombre, han pasado ya casi 30 años y aunque sí que es verdad que yo mismo ahora veo mates que hacía y dice, hombre, en algunos casos, pues la verdad no desentona, pero el día a día y el juego, digamos, de cada segundo que se practica hoy en día es un nivel muy elevado. Digamos que hoy en día hay mucho gimnasio, ¿no? Hay muchas horas haciendo Bueno, press-banca. siempre ha evolucionado así. De hecho, nosotros, digamos, las generaciones anteriores a la nuestra, con la nuestra, ya se notaba. Eso ha sido siempre, digamos, la diferencia. En la NBA también, quiero decir, el poderío físico es siempre superior. Se hace lo mismo, incluso mejor técnicamente y con más potencia, más rapidez, más fuerza. Esa es la diferencia que va ganando. También es verdad que ahora sí que ha cambiado mucho el baloncesto. Cuando hablabais un poco de lo importante de tener un juego interior sólido, que fue ahí donde nosotros ya en la Peña empezamos a dominar con una posición de 3 jugadores altos, versátiles, sobre todo 2. En mi caso jugamos con Chulz, Kazanowski y en mi caso Gerald Kazanowski y yo sí que nos abríamos más. Chulz se quedaba más dentro y eso creaba muchos problemas a los equipos. En el Barça, pues nos dio muchísimo plus porque eso nos permitió que, bueno, que en el caso del Madrid tuviesen que fichar constantemente la posición de americano, que al principio solo había un extranjero, para, en este caso, pues defenderme. Y claro, eso nos daba la posibilidad de que no pudieran fichar en el Real Madrid pues, jugadores interiores, tuvieran que jugar con Fernando Romay, con Fernando Martín. Y en aquel momento el juego interior era fundamental. Es verdad que ha ido evolucionando el baloncesto desde que se creó un poco la línea de 3 puntos y bueno, y los entrenadores, bueno, han ido dejando el juego interior. Y bueno, ya todo es prácticamente juego exterior, entrar y dividir, crear espacios. Y ahí sí que ha habido una diferencia importante. Antes era fundamental. ¿Tú crees que un jugador con tu perfil, como hemos comentado, un ala pivot alto, muy móvil, versátil, con todo lo que nos estás diciendo, a pesar de que ha cambiado mucho el baloncesto de tu época a la de ahora, ¿tú crees que eras un avanzado a tu tiempo? ¿Realmente tú notabas que jugadores como tú no había, que estabas muy por delante del resto? Sí, yo creo que en ese sentido todos los que hemos destacado hay que reconocer que sí que eres avanzado en un tiempo. Realmente por eso destacas. En algunos casos por ser más especialistas, en algunos casos, pues yo qué sé, un caso de Jordi Villacampa que era 3, pues bueno, claro, era un muy buen 3. En el caso por ejemplo, Epi igual. En mi caso sí que es verdad que empecé a tener una posición que ahora también es muy valiosa, ahora gusta mucho y causa una diferencia muy importante cuando tienes un equipo polivalente. Tienes, por ejemplo, un base que puede jugar de 2, un 2 que puede jugar de 3 de base. Eso hace mucho daño por el tipo de juego que se hace. Y en ese sentido sí que, digamos que en mi posición, que en aquel momento también te he de decir, ahora se valora, y agradezco los comentarios, he hecho un merecido, hombre, por hacer también un poquito, rebajar un poco la broma, pero es verdad que en aquel momento también, no creas, se recibía muchas críticas, por mi parte, recibía críticas porque, claro, cuando tú has estado jugando de 4 y te resuelves muy bien, claro, juegas de 3 y la gente esperaba a lo mejor que tú jugaras como el 3 clásico, por decirlo de alguna manera. Claro, y no eres el 3 clásico, haces otro tipo de función. Entonces, al principio, hasta no ver que eso funciona, pues no creas que se encajaba muy bien. Luego, al ver los resultados, y entonces ahora, en ese sentido, ese tipo de jugador, sí, ahora se valora muchísimo, sí.
Yo, si fuera entrenador, desde luego, optaría por tener en mi equipo la mayoría de jugadores que fueran versátiles. Sí. En relación a lo que tú dices, Andrés, que es muy interesante, ¿cómo viviste lo que con la selección jugabas de 3 con Díaz Miguel y luego con Aito de 4? Está claro que este cambio de posiciones se alternaban, que es lo que tú dices, que eso creaba muchos problemas. ¿Cómo viviste esto de estar en un sitio de 3, en otro de 4? ¿Cómo te adaptaste a esa situación? De hecho, fue un poquito, mira, el que realmente me empieza a colocar más de 3, o sea, de más fuera, es Aito, y empieza en el periodo de la Peña. En el Cotonificio, muy dentro, realmente era un equipo que está, para quien no conozca, Cotonificio era un equipo que de Badalona también, que en aquel momento pues tuvo muchísimo boom. Y entonces cuando pasé a la Peña, entonces ahí ya tenía yo un tiro a media distancia bastante bueno, y ahí es cuando ya lo empezamos a aprovechar y nos iba muy bien. Ya en el Barça también se dio el segundo paso, que es ya jugar más de 3. A Antonio Díaz Miguel, en cambio, le costaba más, porque en el juego de la selección él me tenía muy clasificado en 4, nos iba muy bien un juego rápido de transición, yo a nivel de transición de 4, o sea, por ejemplo, así como Felipe Reyes con su gran calidad es un jugador más estático, que no quiere decir que no tenga sus grandes, digamos... Cualidades, sí, pero más interior, ¿no? ¿Te refieres? Sí, se abre un poco, pero sobre todo no tanta movilidad. En mi caso, no. En mi caso tenía muchísima movilidad y sobre todo en lo que nos venía muy bien al juego de la selección, que eran las transiciones. En la selección siempre, salvo cuando hemos tenido a Pau Gasol y a Marc Gasol, que entonces sí hemos podido hacer un juego potente, si no, la ventaja siempre viene por un juego rápido. Entonces, eso nos viene bien. Y a él, Antonio, sí que le costó un poco más intentar modificar el equipo para que, bueno, pues para que tener ese 3 alto. Pero en cambio en el Barça no. En el Barça. Y luego ya cuando digamos, ya te haces un poco mayor y ya no tienes tanta fortaleza, entonces sí que ya en el Barça, pues bueno, pues también recurría más a jugar más en mi posición original 4, sin abrirme tanto, porque es verdad que para un jugador de 2-5, como en mi caso, en aquel momento además defender, sobre todo el hecho de defender a jugadores exteriores más bajitos, era la parte más complicada. En todo lo demás tenía ventajas, pero en este aspecto era complicado porque tenías que tener mucha rapidez de movimientos laterales, etcétera, que eso cuesta. No nos olvidemos, sé que eres muy humilde, que en su momento fuiste considerado con Volkov de los mejores 4 de Europa. O sea que sé que eres humilde y no te gusta destacar, pero estos son hechos reales. Entonces, compararte con Volkov, estamos hablando de ese cambio que nos dio la selección, tener un jugador de tu nivel. Sí, no, yo tuve la suerte de estar en dos quintetos de campeonatos, creo que fueron de Europa o en algún mundial. En uno, la verdad, era impresionante. Ahora no lo recuerdo en memoria, pero creo que estaba Petrovic, Divac, este que dices tú, Volkov, sí. Estaba yo, y creo que el otro, creo que a lo mejor era Marciulenic. Probablemente Marciulenic. En aquel momento, claro, mucha gente no lo conocerá, pero quiero decir, esta gente, bueno, Divac acabó siendo un crack en la NBA, Petrovic ya no digamos, Marciulenic, etcétera. O sea, sí. Entonces aquí conocemos a todos estos nombres, ya peinamos canas, aunque no lo parezca. Habla de ellos sin tapujos, porque no te cortes, te acompañamos. No, vosotros ya, desde que habéis hecho ya los primeros comentarios, ya se ve que vosotros hoy, vamos, ya se os nota. De hecho, Andrés, a mí me ha hecho gracia cuando has mencionado a Mike Schur, porque me viene a la cabeza esas muñequeras que le llegaban al antebrazo, míticas. Buenísimo. Eran míticas. No os podéis imaginar, Mike Schur era un espectáculo, porque, mira, os voy a contar una anécdota muy graciosa. Mike Schur ficha por la Peña. Nosotros ganamos la medalla olímpica en Los Ángeles, ¿vale? Y seguidamente empieza la pretemporada de la Peña y vamos a jugar. El primer partido que jugamos es en mi pueblo, en Carmona, porque hacían la inauguración del pabellón, porque hicieron un pabellón y le pusieron mi nombre, ¿no? Cosa que estoy muy honrado, todavía sigue el pabellón y todavía sigue mi nombre. Pues. Muy humilde. Entonces, ahora tienes un pabellón, Peña. Andrés. Qué humildad. Y tienes un pabellón. Es que luego dices que somos nosotros, que exageramos. Bueno, entonces, estamos allí y entonces jugamos contra el Unicaja. Y entonces viene un tipo, te aseguro que es como lo voy a explicar. O sea, viene un tipo negro,
Con todo, Muy tremendo negro. problema, obviamente. Con Digamos. unas gafas de sol que no se le veía la cara. Con unos zapatos cortados, escucha, unos zapatos de vestir cortados por la parte de atrás como si fueran unas babuchas, con una bolsa, con cara de no haber dormido en 3 días. Y dice alguien, este es el que hemos fichado. Así, con una pinta de salir de allí de Harlem. Ya, del Bronx. Jugamos el siguiente día en Jerez, porque ese día no jugó, el tío venía con el jet lag, el tío no se enteraba. Y jugamos el día siguiente en Jerez o en Puerto de Santa María, no me acuerdo, que teníamos una ruta por allí. Y empieza con los ganchos esos que eran totalmente, eran totalmente heterodoxos. Pero el tío, macho, yo no sé qué tenía. El tío era muy, muy, muy eficiente, una gran persona, un gran compañero, y solo puedo tener buenas palabras con Mike porque era sensacional. Pero la primera pinta, te aseguro que si lo hubieras visto, entra por la puerta y dice, este es el americano más fichado, y dice, bueno, vaya temporada que nos queda. O sea, pasasteis de Art Huse a Mike Schur, músculos sobre músculos, sí. Unos americanos impresionantes. Lo que pasa que, al hilo de lo que has comentado antes, me ha llamado la atención esto que decías de Antonio Díaz Miguel, que era reticente a hacerte jugar de 3. Con él, tú no hablabas con él, porque tu juego en el Barça y en la Peña, cuando jugáis la final de la ACB contra el Real Madrid, tú destacas muchísimo jugando en la posición de 3, el Barça te ficha, juegas de 3, te afianzas de 3, marcas la diferencia jugando de 3, y tú a Antonio no lo intentabas convencer un poco de que ese valor añadido que aportabas a la Liga ACB no lo podías trasladar a la selección. O la jerarquía de Margá y Epi pesaba mucho como para buscar ese encaje en el mismo quinteto de todos. ¿Qué te decían? También ya en estas etapas, por ejemplo, yo creo que ya Margá no estaba, bueno, Epi sí estuvo más tiempo. Y mira, además, yo, por descontado, o sea, yo no he condicionado en ningún momento, o sea, el que manda la estrategia es el entrenador. Y a mí, por ejemplo, al principio, cuando ya incluso Naito me hacía sacar fuera, yo al principio realmente no estaba cómodo. Y a nivel de estadísticas, por ejemplo, en muchos casos, cuando se miran estadísticas, pues claro, yo no puedo tener unas estadísticas así de mucho impacto porque, claro, al ir cambiando, pues claro, por ejemplo, si siempre hubiese sido pivote, hubieses destacado en rebotes, si hubiese sido exterior, pues entonces, que a nivel, por decir algo, de lucimiento personal podía disminuir, pero yo he mirado, mientras al equipo le funcionaba, pues evidentemente eso es lo más importante. Entonces, con Antonio, él digamos, era el que dictaba cuál era la estrategia. Entonces, si él consideraba que el equipo tenía que funcionar de esa manera, pues yo, como siempre, me intentaba adaptar a hacer el mejor posible. No puedo condicionar porque, además, si cada jugador va a explicarle al entrenador, oye, mira, yo quiero jugar aquí, yo quiero jugar allí, al final, o sea, yo una de las suertes que he tenido en todos los equipos que he estado, en la Peña, en el Barça, incluso en el Cotoncillo, siempre he rodeado también de jugadores muy profesionales, que en ese sentido, cuando un equipo va bien, es porque los jugadores son profesionales y tienen siempre un concepto grande de solidaridad. Si tú vas simplemente a imponer tus condiciones, es que no se puede jugar. Al final es un deporte equipo y uno tiene que jugar, pero a la vez tienes que combinar con el resto. Has pasado un poquito por encima comentando que había muchos equipos que se gastaban la ficha de extracomunitario. Mucha pasta se gastaban. Mucha pasta en un 3 alto, condicionando así su juego interior. Y es verdad que en aquella época se hablaba mucho de los anti-Norris. Nos acordamos de aquellas peleas con Fernando Martín, Stanley Robert. Y realmente muy poco se habla del anti-Jiménez. Wonder Alexis, Johnny Rogers, Harold Presley, Ricky Winslow. ¿Cómo se vivía en Can Barça el saber que los equipos en aquella época se gastaban esa valiosa plaza de extracomunitario en fichar un anti-Jiménez? ¿Vosotros lo comentabais aquello? Para parar al chico de Carmona, ¿eh? Sí, para parar a aquel chico humilde de Carmona. Sí. No ha sido, ni tampoco, dentro del vestuario tampoco se comenta lo del anti-Norris. Es verdad que eso da juego, pero sí que es verdad que aquí digamos que aquí me refiero a Barcelona, al entorno de Cataluña, eso no se vio mucho, pero en Madrid sí,
En Madrid ellos tenían realmente un problema que continuaban con el hecho de poder, digamos, encontrar a alguien que permaneciese en esa posición porque, pues bueno, porque al menos eso lo tenían cubierto. Allí sí, yo cuando voy allí, incluso ahora, ese detalle lo tienen muy en cuenta. O sea, ellos saben que parte de esas 4 primeras ligas que ganamos consecutivas, no todas al Madrid, ¿no? Pero bueno, yo creo que fueron 2 o 3, posiblemente 2 seguro. 3 al Madrid y 1 a la Peña. Sí. Chus no perdona, en datos Chus no perdona. No, 3 a la Peña, 1 a la Peña con Kenny Simpson sí, la castigándonos en Badalona en el último segundo. Fue la primera, ese fue mi primer año con el Barça, que fue la primera vez que el Barça en la sección gana los 3 títulos importantes. Ganamos la Liga, ganamos la Copa del Rey y ganamos en aquel momento el Campeonato Europeo, que fue la Corax, sí. Pero luego, no sé si ya fue luego la famosa Liga de Petrovic o fue el siguiente año, que esa fue durísima, porque el Madrid ahí apostó muy fuerte y ahí, pues bueno, yo recuerdo la serie final y sobre todo el último partido en el Palau. Andrés, exacto. Bueno, vamos a ser madridistas. ¿Qué nos dices del quinto partido? Vamos a ser malitos. El Palau era un hervidero. ¿Qué nos dices no podía ni un alfiler cabía. ¿Qué palabras tienes para Juan Juaneiro? Bueno, hay mucha literatura periodística sobre este tema, lo sabes. Efectivamente, ¿verdad? Yo creo que eso es bueno, han conseguido, digamos, centrarlo ahí, porque si hubiese, yo solo te digo, tú imagínate la historia al revés. Tú imagínate que nosotros, ¿vale?, perdemos el último partido en Campo de Madrid y nos quejamos del arbitraje. Estoy hablando del Fútbol Club Barcelona. Dime a mí quién 40 años después, tú le dices eso y no te dicen, vaya panda de llorones, 40 años después y llorando. Pues en cambio, eso ocurre o sea, si tú ves, yo te convido a que veas el partido. No, sí, yo estoy de acuerdo en que erais mejores, ¿eh? O sea, yo te lo estoy diciendo más que nada. Como equipo seguro, porque a nivel individual a lo mejor sí que destacaba la figura de Drasen, pero el Barça llevaba una y era más inercia. Completo. De hecho, que aquella liga yo creo que no se tuvo, lo dijo Aito, creo, en rueda de prensa, no se tenía que llegar al quinto partido, se llegó. Pero por potencial y por juego, yo creo que el Barça era superior y la ganó de buena lid. Y si el Madrid, puedes ver el quinto partido 1000 veces, todos los expulsados bien expulsados. Y los Martín en el calentamiento ya estaban llorando y protestando. Era tremendo el tema. Pero ya sabes que el relato mediático lo construyen desde otros lugares. Dime. Perdón, Andrés. Sí. Bueno, yo no entraremos mucho en eso, pero como veo que controláis, pero bien, así es. Entonces, claro, es lo que te digo. O sea, a mí, bueno, oye, pueden decir lo que sea. Si tú lo ves el partido, además ese partido hicimos un partidazo. Es verdad, también te digo, que ellos tuvieron problemas en asimilar a Drazen Petrovic en aquel momento. Si ellos hubiesen conseguido crear un equipo, de lo que estamos hablando, no lo consiguieron. O sea, digamos que había demasiados egos no bien ajustados. Nosotros, en ese sentido, en el Barça de esa década, la antes, porque el primer año que no estaba Audi, por ejemplo, luego vino Audi, luego tuvimos 3 ligas más. En todos esos siempre hemos conseguido, cuando hemos ganado, aglutinar muy bien todo eso. Y ese año concreto, de hecho, nosotros empezamos con un 0-6 por parte de Madrid. En Liga, no sé en qué más nos enfrentamos. Sí. Pero en Copa eso del nos Rey, pasaba mucho en la... Dime. Sí, en Copa del Rey tal, que Maiz empezó como un avión. Nosotros nos pasaba mucho en esa década también, que bueno, no empezábamos bien, íbamos cogiendo la forma prolongadamente y acabamos realmente muy bien. Para cerrar el tema del 3, si me permites, que a mí es un tema que me gusta mucho, yo soy muy fan de los aleros altos. Si me permite la expresión, a todos los anti-Jiménez que te habían puesto, ¿cuál crees que, o sin conocerlo, cuál es el que más te costó tanto superarlo como defenderlo, como pararlo? A mí ya me costó uno que ya no figura aquí, que era Brian Jackson. Amigo de la casa, Andrés, perdona, amigo de la casa que lo hemos tenido en el programa. Lo hemos tenido aquí, sí señor.
Hombre, Brian Yasso, un crack, jugamos juntos en el Cotonificio. O sea, Sí, señor, sí. Brian Yasso viene a España fichado por el Cotonificio. Y era un tirador, este sí que era un tirador sensacional, bueno, un tío también fantástico. Y este realmente me costaba mucho porque el tío tenía un tiro muy difícil de tapar, muy rápido, o sea, enseguida se colocaba. Y este me costaba bastante. Pero en general no, porque tenía la ventaja que, o sea, yo creo que el error un poco también del Madrid, pero claro, no podía hacer otra cosa. Ellos tenían que fichar un hombre alto y si fichaban un hombre alto a mí me era más fácil defender a un hombre alto. En cambio, cuando jugaba con equipos que no era el Real Madrid, por ejemplo, que tenían un 3 más o menos bajito, me costaba más. Pero claro, ¿qué pasaba? Que claro, entonces yo jugaba de espaldas en ataque y claro, con un 3 bajito pues lo tenían mal. Entonces, bueno, tenía esa ventaja, ¿no? Entonces, Johnny Rogers, por ejemplo, que era luego fue un grandísimo jugador, pero bueno, realmente para mí era fácil defenderlo porque él fintaba, daba un bote o dos a la derecha, no solía entrar y entonces, bueno, era muy fácil taparlo. Brian Jackson tenía más recursos y luego su forma de tirar era muy difícil. Él tiraba, podía ponerme encima, pero no llegaba a afectarle digamos, a la órbita del balón y él lo sabía y eso costaba mucho defenderlo. Bueno, sí, tiro desde atrás, 2 metros. Bueno, y el máximo anotador Suspensión. de ACB, máximo anotador de ACB, si se hubieran contado desde que empezó. O sea, que lo tuvimos y un anotador compulsivo. Me hace gracia, Pera, que Andrés recuerde esto y además nos lo confiese, porque siempre en la carrera de los jugadores siempre dejan huellas ciertas cosas, ¿no? Y ciertos jugadores, ciertos partidos, ciertos rivales. Y mira, yo esto de Andrés no recuerdo habérselo oído nunca, pero es un placer, es un placer. No, escuchar en primera persona es un lujo. Volviendo otra vez a... Os puedo contar una anécdota de Brian Jackson si queréis cuando llegó. Hombre, no te cortes. Cuéntanosla, Andrés, que se la Mira, haremos llegar. Se la haremos llegar. Bueno, no, es buena anécdota, que no es... Que sea buena, Sí, que sea buena. Nosotros entrábamos en el Cotonificio en aquel momento y la verdad, el Cotonificio no se caracterizaba por ser un equipo de tiradores, eso es verdad. La Peña siempre ha tenido mejores tiradores, nosotros no teníamos tiradores. Entonces nosotros hacíamos lo que en aquel momento se llamaba el contraataque de 11, que era para calentar, bueno, hacías un poquito de correr. Entonces todos teníamos la tendencia de acabar con una bandeja, con un mate, con un tiro muy cortito. Llega Michael Jackson, Jugar con Michael Jackson. Brian, el hermano blanco. Con Sí. Michael Jackson ya hubiese sido la bomba. Bueno, pues llega el tío y el tío no entraba a hacer bandeja nunca. O sea, el tío ya empezó y el tío se paraba como mínimo cercano a la línea de 3 puntos, que no había 3 puntos. ¡Pum! Y tiraba. Y cuando llegó al principio, bueno, los 3 o 4 primeros entrenamientos, debe ser por el viaje, porque el tío... La verdad es que el tío no metía, pero el tío seguía tirando igual. Joder, y nosotros, ¿pero qué hace este tío? ¿Pero por qué no entra? Incluso aunque no hubiese nadie abajo, el tío, porque claro, era tirador nato. O sea, nosotros nunca habíamos tenido en el equipo un tirador nato. O sea, que yo soy tirador y yo voy a tirar aunque no me entren porque ya entrará. Y claro, efectivamente, cuando el tío ya le pilló al punto las canastas de San Josep, macho, aquello era una máquina. No, anotador, pero bestial, ¿eh? Volviendo a lo que te he dicho antes, que para mí es muy importante en la época que fue, cuando te compararon con Volkov. Volkov sí que creo que en el 86, 85 fue a Atlanta. ¿Tú tuviste alguna opción de ir a la NBA? ¿Alguna franquicia te contactó? ¿Te hubiera gustado ir a la NBA? ¿O en esa época no lo veías como opción real y estabas cómodo en España? Te lo explico. La misma que Volkov un año antes. A mí contacta, a ver que me venga el nombre, Mike Fratello. Sí, Era el entrenador de Atlanta. Atlanta Hawks. Dominic, Spook, Yo no Silhouette, buen equipo. sé a través de qué. Entonces a mí me propone hacer un campus de perfeccionamiento o de algún campus previo a la pretemporada allí. Entonces, bueno, a mí me gusta la idea. Yo acababa un contrato con el Barcelona. Y entonces, bueno, pues en principio ya me pilló un poco tarde, ¿no? Yo creo que ya tenía pues, posiblemente 26, a lo mejor 27 años. Ya te digo que es un año antes, que el año siguiente va a Volkov. Pero se dio la circunstancia de que ese año hacen una huelga los jugadores de la NBA y suspenden los campus. Y entonces, claro,
me dicen, bueno, no sabemos cuándo se va a hacer, igual se pospone 15 días, tal. Claro, yo tenía por otro lado la presión de fichar o no fichar. Entonces, en ese momento hubo un momento que tenía que tomar una decisión. O me arriesgaba, claro, yo tampoco tenía ninguna certeza de que a mí podían ficharme o a ver qué les parecía a los de Atlanta, ¿no? Porque yo en teoría iba allí a probar y a ver qué pasa. Y finalmente, pues los campos no se reiniciaban y claro, y el Barça pues me presionaba y lógicamente pues fiché por el Barça y no pude. Que hubiese ido simplemente, aunque sea a probar, pero claro, ya con el fichaje con el Barça ya no me permite ir allí porque me puedo lesionar y puede haber un problema. Pero sí, me hubiese gustado al menos, pues bueno, probar y ver lo que hubiese dado así, pero no tuve oportunidad. Oye, Andrés, mira, aprovechando que estamos hablando de este tema de jugadores europeos que dan el salto a la NBA y un poco cronológicamente en tu trayectoria en los 80, ¿qué supuso para vosotros? ¿Cómo vivisteis el hecho de que no haber podido... esta pregunta la planteo con cariño, pero como una reflexión. ¿Cómo vivisteis esta generación vuestra el hecho de no haber sido capaces de conseguir la Copa de Europa por haber tenido, entre comillas, la mala suerte de haberos cruzado en el camino de probablemente el mejor equipo europeo que ha existido jamás a nivel de club? Hombre, no, sinceramente, pues hombre, es duro, quiero decir, es verdad. Nosotros, mira, yo he estado en 12 temporadas, 6 veces en una Final Four y 4 veces en una final. Y bueno, de una sí que me gustaría hablar, que fue la famosa de París del tapón, pero bueno, sí. Yendo al tema de yugoplástica, nosotros habíamos batido a la yugoplástica, no todas las veces, pero creo que salvo una siempre habíamos quedado campeones de liga de la fase regular. Pero, macho, estos tíos llegaban a la final, igual que nosotros cogimos ese punto en Liga CB, que llegábamos a las finales, ya sea el Madrid, sobre todo, otros, y nosotros teníamos el punto ese de forma, el punto de acierto, pues en la Final Four, pues está la suerte, en ningún momento estuvo de nuestra parte. Recuerdo una en concreto, la de Zaragoza, que íbamos perfectos, muy bien. Jugamos el primer partido también contra el Ari, le metemos de 30. Sí, una paliza. Llegamos con estos machos, están mega acertados, hasta el punto que es que todavía, y lo recordamos todos, llega a la media parte, la tiene el Perasovic, sí. Pitan que faltaba un segundo, la tira desde la otra punta de donde ellos estaban defendiendo, tira para aprovechar, va el tío y la mete y dice, me cago en la leche, macho, es que se están inspirados, y fue así. Y tuvimos ese punto de que la suerte no nos acompañó. Y siempre decimos que si hubiésemos tenido la suerte de haber enganchado una, pues como mínimo hubiésemos repetido, pero no pudo ser. También Andrés, hablando con Audi Norris, también nos comenta que la lesión que tiene él contra Maccabi en las semifinales también es mala suerte, que aparte se juntan gran equipo en contra, pero hostia, si uno de tus mejores jugadores no puede jugar con un brazo, también eso es mala suerte en detalles clave, ¿no? Yo estaba lesionado también, yo jugué, pero yo venía de estar lesionado, de hecho jugué ese día también contra el Maccabi, ese concreto, que también venía de una lesión, o sea, no nos pilla... En Zaragoza no, por eso te he puesto el ejemplo, el único que realmente estamos todos bien, pero prácticamente todos los demás siempre tenemos a alguien un poco tocado. Y luego, para que veas ya ahí el tema, que este es el que también repito, porque claro, al final esto del deporte va de cosas. Yo juego ya la de París, que creo que es en el 97, sí, correcto. Que entonces ya estoy como capitán, y... O sea, tenemos el famoso tapón de Brankovic, que a día de hoy, si hubiese existido el vídeo, pues nosotros seríamos campeones de Europa. De hecho, la propia FIBA reconoce oficialmente y por carta de que eso es un tapón ilegal, de que es un error arbitral, pero entonces, claro, son una serie de cosas que dicen, bueno, pues no ha podido ser. Yo realmente... Más no puedes hacer. Entonces, pues bueno, pues sí, te gustaría haberla tenido, nos hubiese gustado tenerla, pero no pudo ser. En ese caso concreto también de la de París, pues realmente pues ya es un infortunio que además ya no depende ni de ti, sino que ya es un tema de que los árbitros se equivocan y encima no lo corrigen. Sí que es verdad que no había videoarbitraje en aquella época,
pero sí que una vez, No. después de todo lo que se monta y ha acabado el partido, no hubiese costado nada haberse acercado a un monitor, que seguro que todo el mundo y todos lo vimos por televisión. ¿Crees que faltó un poco de valentía y que en aquel momento los equipos griegos eran los equipos griegos? Y que por eso, porque al final... Bueno, Stankovic mandaba Yo y te ya digo, dijo mira, Villacampa el tema de claro. Olympiacos. Olympiacos pasó lo mismo con Villacampa, se paró el tiempo y... ¿O tuvo que haber algo más ahí, Andrés? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, nosotros, a ver, en el momento del campo, pues bueno, pues sigan, se sigue. Claro, el tema es, claro, haber parado el partido de alguna manera, pero claro, la circunstancia, por lo que sea, el partido no se para, el partido sigue y una vez que el partido acaba, que faltaban, nada, unos cuantos segundos, pues luego, es que además lo recuerdo, estuvimos toda la noche con Salvador Alemán intentando gestionar con la FIBA, tal cual, ya no hubo manera de darle la vuelta al tema, pero sí que, claro, ahora a todo lo pasado, claro, uno puede pensar muchas posibilidades, claro, pero en ese momento, en el partido, en caliente, todo el pabellón lleno, sigan y esa fue la circunstancia. Así Nos dio mucha rabia, ¿eh? Sí. Nos dio mucha rabia porque fue una gran injusticia y además hay que reconocer que aquella temporada hicisteis un baloncesto de altísimo nivel y al Panathinaikos un mes antes le habíais metido de 20 en Atenas y aquella Copa Europa era del Barça. Era el mejor equipo, pero sin discusión alguna y además hacéis un baloncesto de altísimo nivel y os lo hubierais merecido como generación, Sí. el entrenador y como equipo. Es que fue... Mira, han pasado los años y uno piensa uno y dice... Sigue dando que rabia, coño. el destino es cruel. Muchas gracias. De hecho, eliminamos en el partido previo al Real Madrid, al famoso Real Madrid también Darlaucas y todo esto. O sea, quiere decir que no tenemos un caramelito previo. O sea, y con mucha solvencia, eliminamos Andrés. que iban de favoritos. Sí, Pero, sí. bueno, yo la verdad, mira, son gajes del deporte, nos hubiese gustado tenerlo, pero bueno, oye, afortunadamente, incluso y con eso, se dejó muy grabado para toda una generación, pues que el nombre en este caso, del equipo del Fútbol Club Barcelona, de un permanente en las Final Four, eso ha creado también y empezó a crear Un legado. una conciencia de los jugadores del Barça, ya solo, o sea, estar acostumbrados a ganar la Liga, estar acostumbrados a estar en la Final Four, y bueno, hasta que al final rompieron por fin ese techo de cristal y ya está, y lo consiguieron y me alegro por ellos, pero de alguna manera, pues bueno, el trabajo que nosotros hicimos, que ya para repercusión del club, etcétera, pues también sirvió, pues también a ellos les ayudó. Indudable, encumbrasteis al Barça. Pioneros. A mí siempre me ha llamado la atención en jugadores de tu nivel y de tu trayectoria, de tantos éxitos y que habéis jugado a tanto nivel en la élite. En tu opinión, para tu gusto, cuando has pasado por tantas épocas y tantos diferentes equipos, tanto en selección, Cotonificio, Peña, Barça, y rodeado de tantos grandísimos jugadores, ¿con qué equipo crees que más has disfrutado o bajo tu punto de vista ha sido el mejor equipazo al cual has pertenecido? Es difícil, es muy buena pregunta. Sabemos que es difícil, mira. por eso te lo hacemos. Por eso, no No, van a ser sí, fáciles. sí. Has tenido No grandísimos equipos. no difícil, pero te lo voy a contar. No por difícil, sino porque son diferentes momentos. Por ejemplo, yo en el Cotonificio disfruté mucho porque era un baloncesto, digamos, pseudo amateur en aquel momento. Era el baloncesto de gente con muchas ganas, con mucha ilusión, con muy pocos medios. Era el baloncesto, digamos, también más cercano del que yo había salido, por decir algo de Carmona, de mucha voluntad. Entonces, vas a la Peña y das un salto de un baloncesto ya más profesional. Pero a la vez ahí disfruto mucho porque es un equipo súper joven. La gente ahora, o sea, no se puede imaginar, pero claro, es que el veterano de la lechera era Matraco, era Margall. Sí. Pero es que si tú quitas a Josep María, o sea, estaba, lo digo por orden de edad, Jordi Villacampa, Rafa, José Montero, o sea, tú fíjate qué pipiolos estamos allí. Y con estos pipiolos llegamos a la final de la Copa Rey, a la final de la Liga, metiéndole 20 puntos al Madrid en el campo del Madrid. Claro, eso
que me dicen, hombre, ¿cómo no puedo disfrutar eso? La gente flipaba y bueno, y estaba. Y luego ya en el Barça, pues claro, ya es otra situación, un club con otra repercusión, no sin desmerecer nada, ¿no? Sino también por el Fútbol Club Barcelona. Y claro, entonces es una cosa muy satisfactoria de poder jugar con mucha presión, etcétera, etcétera. Entonces, con unos jugadores también muy acostumbrados también en selección y tal a optar por títulos. Entonces, son fases. Yo no podría quitar una por otra, sino que en general pues cada una ha tenido la suerte y además he tenido la suerte de no tenerme que ir a jugar. Siempre me he quedado aquí en Badalona o en Barcelona, que eso también es muy difícil que un jugador en toda su carrera de 20 años pueda decirlo. Y en todas importantes, ¿eh? Sí, en todas estas etapas, Andrés Jiménez con importancia. Qué bueno es Jimmix, que no nos ha respondido. No nos ha dicho nada, pero ha alargado respondido. mucho, ¿eh? Ha explicado perfectamente, pero no se ha mojado. Sí, hombre, sí, te lo he dicho de verdad, sí, te lo he dicho de Bueno, corazón. todas las es etapas tienen su parte positiva, ha disfrutado en todas. pero no te podría decir porque es verdad, no te puedo decir que la del Barcelona, hombre, la parte del Barcelona y sobre todo en la parte final con el reconocimiento, pues hombre, eso lo tengo grabado en el corazón, ¿qué quieres que te diga? Eso es algo que es un honor para cualquier jugador en ese sentido. Yo ahí si tengo que anteponer algo por descontado, que eso lo tengo que anteponer, pero no puedo desmerecer las otras. Yo esperaba partes, que me dijeras el Barça del 90 con David Wood, Norris, tú erais una máquina, erais incontenibles. No, bueno, no, en ese sentido, en mi opinión, ¿eh? Igual tú me dices, no, no, pues en ese el sentido, Barça del por 95 descontado, que gana el quinto partido en Madrid era brutal también. Bueno, por eso te he preguntado. En ese sentido, estoy completamente contigo. O sea, en ese sentido, sí, teníamos para mí, evidentemente, el de los mejores equipos o el mejor equipo con el que he estado en esa década de los 80, 90, sí. Mítica pancarta, But ets Cuyunut. Pequeño sí, detalle. Y además que eso, estaba así la de Rencia luego años más tarde. Y Andrés, tras tantos años en el Barça, llega el momento donde dejas el baloncesto y hay un detalle, una retirada de camisetas, que muy pocos tienen ese privilegio. Aquí tenemos a Pera, que es una gran estrella del baloncesto catalán, es del Sant Jordi de Rubí, máximo anotador, con más partidos jugados y no tiene la camiseta retirada. No la tengo aún. Tú sí la tienes ahí en el Palau. Cuéntanos ese momento, esa sensación, cada vez que vas al Palau lo ves allí, ¿qué sientes? No lo sé, explícanos algo que nosotros jamás sabremos lo que significa. Hombre, de entrada un agradecimiento tremendo y un honor, también muy grande por tener ese privilegio y porque el Barcelona tuviese el detalle de tener ese privilegio. Entonces, piensa que en mi caso, o sea, yo me retiré la camiseta después de Epi. Es decir, Epi es un símbolo en el Barcelona y al siguiente que se la retiran a mí. O sea, es decir, el sentir que estás allí en ese mismo momento, rodeado de toda la gente que te ha apoyado y que finalmente que te retiran el dorsal. Pues hombre, es difícil de expresar con palabras, pero es un gran orgullo, también en ese sentido, pues responsabilidad de dejar siempre el pabellón de lo que es la sección, sobre todo del Fútbol Club Barcelona, lo más alta posible y bueno, pues un gran recuerdo y un gran honor. La verdad es que hay pocas camisetas, está la de Epi, Solozábal, tenemos la de Andrés, y hay una que creemos que nos falta y que desde aquí vamos a empezar ya la campaña. Sí, un gran amigo de la casa, que en enero vendrá aquí a campo atrás, es Audi Norris. No sé, Andrés, si tú crees que se merece Audi que tenga esa camiseta ahí colgada también desde el techo del Palau. Hombre, yo por descontado, quiero decir, yo no soy quien toma este tipo de decisiones y es verdad que en el club han pasado muchísimos jugadores y Audi por descontado que ha sido un jugador y lo es muy emblemático para el club y que desde luego ha marcado y sigue marcando un momento muy claro. Entonces, claro, yo no, por descontado que si por mí fuese, no tendría ninguna duda, por descontado.
Pues nosotros vamos a empezar ya la campaña, ¿eh? Sí. Deseamos que esta temporada, a ver si el amigo Jan nos escucha y cuelga esa camiseta. El que 14. Ese 14, que Atomic Dog, ¿eh? tanto merece Atomic Dog. Andrés, estamos llegando al final. Nos lo hemos pasado muy bien. Nos hemos quedado con un montón de preguntas encima de la mesa, así que... ¿Te atreves a darnos un quinteto rápido con los mejores jugadores con los que has jugado o no hay tiempo? 2 minutos. 2 minutos. En 2 Andrés. minutos nos dices... Bueno, un quinteto rápido. A ver, hombre, claro, mejores, pues empezaríamos. Mira, Drazen Petrovic de base. Por ejemplo, te pondría ya Antonello Rivas de 2. Me sale. Andrés Jiménez de 3. No seas humilde, Andrés, no seas Vale, humilde. venga, me voy a poner yo. No, Bueno. porque ahí el problema es que, joder, que la verdad que Tony Kukoc era mejor que yo, las cosas como sean. Entonces, Bueno, pero pues bueno, podéis si me tengo que compaginar, colocar en Andrés. ese quinteto, pues Bueno, me de pondré cuatro. yo. Andrés de Pondría cuatro, ay, no me sale a Dino Raja de 4 y a 5 a ver un grande que jugara, que no me acuerdo sale No me ahora, un falles. grande de aquella No me época. falles. Hay un zar por ahí. Un zar lituano. Ah, hombre, a Sabonis, por supuesto, claro, es que no me puedo olvidar. Sí, 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 ¿Cómo, sí, por Andrés, supuesto, cómo era por de supuesto, cerca hombre, el Zar? ¿Cómo era Sabonis de cerca? ¿Tú que lo has visto? más grande, este sí que era grande, este sí que era grande. Se te hacía de noche, ¿no? Con Tachenko y Sabonis por ahí. ¿Y no cómo sé. se movía? Bueno, les ganamos, ¿eh? Les ganamos con la sí. selección, ¿eh? Sí, sí. Sí, en sí, el ganamos 86. en Nantes le ganamos. Yo tengo fotos jugando, bueno, fotos de la calidad de entonces que no puedes hacer muchas cosas con eso, pero sí, contra Sabonis. Había que jovencito, meterse en la contra pintura Tachenko. contra ellos. Ese bigote de Tachenko, Sí, marcando tendencia. ¿eh? Es que madre mía, qué selección rusa aquella. Bueno, pues Andrés, lo dicho, que llegamos al final. Oye, esperamos que te lo hayas pasado bien y que te llamaré pronto, para que hagamos otra segunda parte, porque nos han quedado aquí un montón de cosas. No hemos hablado de Jimmy, de tus cómics, Sí, no hemos muchas hablado de la más selección cosas. española, de Los Ángeles. Sí. O tenemos que hacer una cosa, o te vamos a ver a Badalona, que estamos aquí al lado un día y tomamos un café y Como charlamos. queráis. Nos tomamos unas cervezas. Eso. Venga, yo iba a decir cervezas, pero igual quedaba un Por poco prudencia, mal. ¿eh? Sí, sin alcohol. Hombre. Una cerveza sin alcohol, con Sin alcohol. unas tapitas y seguimos hablando de baloncesto. Andrés, lo dicho, esperamos que te lo hayas pasado bien. Esta es tu casa, campo atrás, Sí. y nos vamos a ver pronto, ya te lo aseguro. No, para mí ha sido un placer porque además, o sea, sois 3 cracks, además se nota que sabéis de baloncesto, que domináis el tema y, hombre, siempre es mucho más agradable hablar de cosas así en profundidad y además de esta manera divertida y bueno, y muy amena que la hemos hecho, lo agradezco mucho. Pues nada, con eso nos quedamos, Andrés. Un placer, Andrés. Un placer, Un buen fin abrazo. de semana. Hasta Un la abrazo, próxima. un placer. Un abrazo. Chao, hasta luego. Cuídate.